Buenas tardes. En esta clase vamos a tratar la primera parte de la unidad 7. La unidad 7 está dedicada a procesos de integración regional tempranos, esto es ocurridos durante el primer milenio en el noroeste argentino. Y durante la primera parte nos vamos a enfocar en el fenómeno Aguada, luego de presentar algunas características generales sobre estos llamados procesos de integración ocurridos en esta época. En la siguiente clase vamos a tomar el fenómeno de los Andes de Capricornio y en particular el fenómeno isla que ha sido asociado con procesos relacionados de alguna forma. En las periodizaciones del noroeste argentino, estos procesos se han relacionado a un periodo medio, un concepto que ha sido empleado con tres connotaciones relacionadas pero diferentes. Por una parte, el periodo medio y los fenómenos que lo definen han sido tomados como marcadores cronológicos, sobre todo en una época anterior al uso del radiocarbono, cuando los cambios en los estilos y la cultura material eran los principales recursos para establecer periodos y secuencias. En una segunda connotación, el periodo medio refiere a las relaciones que ha tenido, ¿no? O a la discusión sobre las relaciones con los Andes centrales y en particular con el fenómeno tiahuanaco, que como ustedes saben tiene su centro en la cuenca del lago Titicaca, en general bajo un concepto de que el noroeste argentino representa una región marginal en el área andina. Y una tercera connotación del periodo medio ha sido que en esta época se producen cambios importantes en la sociedad del noroeste argentino que se deben relacionarse con fenómenos religiosos y sus connotaciones políticas y más recientemente como un momento donde se consolida o institucionaliza la complejidad y la desigualdad social. En términos de fenómenos concretos regionalmente acotados, el periodo medio se asocia a dos fenómenos específicamente. Por una parte, en el ámbito valliserrano, de los valles de Catamarca, parte de La Rioja y San Juan, el fenómeno Aguada, y más al norte, en lo que hemos llamado los Andes de Capricornio, es decir, en la provincia de Jujuy y Salta, con el fenómeno Isla con base en la quebrada de Humahuaca. Aquí vemos una comparación de las secuencias de los Andes centro-sur y las secuencias o periodizaciones clásicas del noroeste argentino. Centrándonos en los Andes centro-sur, ven a la izquierda la de Rowe, que es una clásica basada en los cambios estilísticos en la cultura material, que reconoce una alternancia de horizontes con periodos intermedios o de fragmentación. Entonces un horizonte temprano chavín, un intermedio temprano, un horizonte medio que estaría representado por Huari en la Sierra Peruana y Tiahuanaco en la cuenca del lago Titicaca, un intermedio tardío en el horizonte tardío que es el Inca. Posteriormente, Lumbreras traduce esta periodización en una secuencia evolucionista que va de un formativo a un momento de expansión de Tiahuanaco o estados expansivos y regionales que culminan con el imperio del Tahuantinsuyo. En el noroeste argentino, entonces, pensándose a sí mismo como un área marginal de esta área cultural y por lo tanto fuertemente influenciada por esos periodos, en la secuencia de González, entonces el periodo medio aparecía como un equivalente local de aquel horizonte medio, a partir del reconocimiento de ciertas afinidades o analogías estilísticas entre la cultura material, algunos estilos, iconografías de la época y Tiahuanaco, y posteriormente cuando Núñez Regueiro traduce esta secuencia en una progresión evolutiva, este periodo medio se consideró como un formativo superior, básicamente por un cierto debate o incertidumbre en cuanto al tipo evolutivo que correspondería a las sociedades de la época. Aquí podemos ver el esquema de González en la periodificación clásica, donde pueden ver que el periodo medio, ese lapso comprendido entre el 600 y el 1000 después de Cristo aproximadamente, en gran parte de la región valliserrana, es decir, exceptuando la quebrada de Humahuaca, que era la más septentrional, estaba representada por esta cultura aguada, que era la representación local de este periodo medio, un equivalente marginal, digamos, del horizonte medio según esta concepción.
Posteriormente, Tarragó, en base a sus estudios sobre el registro funerario y sus asociaciones en San Pedro de Atacama, planteó que allí para este periodo era la cerámica isla de la quebrada de Humahuaca la que se encontraba asociada con materiales de influencia tiahuanaco, de donde surgió esta idea de que el periodo medio en el noroeste argentino estaría representada en el sector valliserrano por el fenómeno Aguada y en el sector septentrional o Andes de Capricornio, como le venimos llamando, por el fenómeno isla de la quebrada de Humahuaca, que tendría, según esta posición de Tarragó, una posición cronológica más temprana, contemporánea de Aguada. Poniendo énfasis entonces en el fenómeno Aguada primero, aquí podemos ver un punteo con el modo en que a lo largo del siglo XX fue cambiando la percepción de este fenómeno Aguada o lo que hoy definimos como el fenómeno Aguada característica del periodo medio. A principios del siglo XX fue la primera identificación de indicios relacionados a esto fue esta cultura draconiana, como la llamó Bauman, debido a la aparición de estos animales fantásticos dentro de la iconografía asociada a esta cultura, o el término civilización de los barriales, como le llamaba de Benedetti. Fue recién González, en sus trabajos sobre la cronología del noroeste argentino, que llevó una identificación clara de esta cultura aguada y realizó los primeros fechados radiocarbónicos asociados a ello, lo que le permitió plantear una cronología bastante cercana a la que le atribuimos en la actualidad y que corresponde a estos últimos siglos del primer milenio de la era. Con posterioridad, Pérez Goyán y Heredia, Osvaldo Heredia, plantearon que esta cultura aguada se caracterizaba entonces como constituía un fenómeno religioso que había logrado integrar a una parte importante del noroeste argentino y pensaron que correspondía a un momento de cambio en la sociedad con la profundización de las desigualdades que ellos asociaban dentro de un marco neoevolucionista con el tipo de sociedad de jefatura, caracterizada por una mayor complejidad y una desigualdad social hereditaria. Posteriormente, Marta Tartusi y Víctor Núñez Rebeiro, quienes habían realizado anteriormente trabajos en el Alamito, un poco hacia el norte de los principales valles donde se encuentran las manifestaciones aguadas, plantearon que en realidad Aguada, en Ambato, uno de estos valles catamarqueños, representaba el final de una genealogía, un proceso de consolidación o de desarrollo de un movimiento religioso que cuyos orígenes ellos rastreaban en Tafí y en aquellos escenarios ceremoniales de montículos y monolitos de piedra que se habían excavado en el Mollar, este sitio dentro de Tafí. Decían que posteriormente este movimiento religioso había tenido su centro en el campo del Pucará, en lo que se conoce la zona del Alamito, en la cultura Alamito, que también ellos caracterizaron como escenarios ceremoniales con montículos y una serie de estructuras asociadas que hemos visto en otra oportunidad y vamos a volver a ver, y que este proceso habría culminado a mediados del primer milenio de la era en el Valle de Ambato con la consolidación de esta religiosidad aguada. Más recientemente, Andrés Lagens y su equipo, y vienen trabajando en el tema hasta la actualidad, específicamente en el Valle de Ambato, han reformulado, han dejado de lado aquellos conceptos de jefatura neoevolucionista y un poco relativizado esta idea de los centros ceremoniales, pero han planteado que la sociedad aguada en el Valle de Ambato representa el primer caso de una sociedad desigual, institucionalizada hereditariamente en el noroeste argentino. Por otro lado, Inés Gordillo, en las últimas décadas, ha venido trabajando un sitio clave de mucha importancia, que es La Rinconada, en el Valle de Ambato, que es un sitio ceremonial, y ella ha estudiado específicamente, ha buscado caracterizar cómo es esta arquitectura religiosa o ceremonial y también la iconografía asociada con Aguada. Como contrapunto a estas, sobre todo a la posición de Lagens y de Pérez Goyán,
Pablo Cruz, quien trabajó originalmente en Ambato con Lagens, ha planteado una interpretación muy diferente de los datos arqueológicos de Aguada en Ambato, donde él no reconoce la centralización y la desigualdad social que habían marcado estos otros colegas, sino que él ve mayor descentralización, una relativa igualdad y simplicidad que él engloba en el término de heterarquía. Y finalmente, distintos autores han profundizado el estudio de Aguada en otras regiones fuera de Ambato, como es el caso de Gambier en San Juan, Calegari en los valles de La Rioja, o Criscausi en Catamarca, Delfino en la Puna Meridional, y otros como De la Fuente o Quesada en las últimas serranías orientales, como es el caso de Ancasti. Decíamos que Tartusi y Núñez Regueiro habían planteado que el alamito era el antecedente inmediato del fenómeno Aguada como movimiento religioso, y ellos lo hicieron a partir de algunos indicios de los sitios de alamito que vemos acá representados en la imagen. Vemos el plano, estos círculos que caracterizan los que ellos llaman centros ceremoniales alamito, este círculo de estructuras con un patio central y un montículo construido artificialmente con desechos, pero que se piensa que tiene una función como escenario religioso. Entonces, en sus excavaciones en estos centros que datan del periodo aproximado entre el 200 de la era y el 500, es decir, inmediatamente anterior al desarrollo de Aguada, ellos ven aquí algunos elementos que después van a volver a aparecer en Aguada. Por ejemplo, estos elementos arquitectónicos que las estructuras habitacionales de estos sitios están formados por unos pisos deprimidos cuyas paredes han sido reforzadas, como vemos en esta foto, con estas columnas de piedra, que es un rasgo arquitectónico que va a reaparecer en los sitios Aguada de Ambato. Esto es uno de los elementos. Otro elemento que ellos toman son estas representaciones de cabezas trofeo en piedra, y la cabeza trofeo va a ser un elemento destacado en la iconografía aguada, que también se encuentra físicamente como cabezas cercenadas que han sido encontrados en algunos de estos sitios alamito, y que nos remitiría un poco a este culto de la cabeza trofeo ya dentro de esta tradición que antecede a Aguada. Y otros elementos que han tomado son, por ejemplo, las cerámicas. Acá vemos una comparación entre este tipo cerámico propio de alamito llamado alumbrera tricolor. Ustedes ven estos grandes cántaros polícromos y con algunas imágenes zoomorfas que también recuerdan a Aguada, y ven la similitud evidente con la cerámica Ambato tricolor, característica del periodo medio en el Valle de Ambato, que tiene claramente muchas relaciones, similitudes de forma y decoración. Ya desde los trabajos de González sobre la cultura laguada, lo que ha sido más característico y elemento definitorio del fenómeno aguado es su iconografía, en la cual se destacan sobre todo la imagen del felino, que vemos acá representado en vasos de piedra, pero que también aparece plasmada en la cerámica. Después lo vamos a ver en el arte rupestre, en maderas, en metales y en otros materiales. Esta imagen del felino, que a veces está dotado de atributos fantásticos, es decir, no solo es una descripción naturalista, sino claramente incorpora elementos mitológicos. Acá vemos, por ejemplo, una doble cabeza en este felino con sus motas destacadas a través de estas manchas sumamente estilizadas. Y una segunda figura que ocupa un lugar destacado en el repertorio iconográfico de Aguada es este personaje, vamos a llamarle guerrero, o vamos a llamar guerrero sacrificador, después vamos a ver otras versiones, que en este caso ustedes lo ven, además de su atuendo, está portando este manojo de dardos y una estólica o lanza dardos en la otra mano. Uno de los principales cambios que se ha producido en la percepción del fenómeno Aguada en las últimas décadas, a medida que se han ido investigando los sitios relacionados en distintas regiones, es que cada vez es más claro que es bastante heterogéneo internamente, es decir, que presenta manifestaciones diferentes en cada región, si bien estas manifestaciones están de algún modo relacionadas por algunos temas iconográficos comunes. Así, en el mapa de la izquierda, por ejemplo, que es tomado del
de un trabajo anterior de González, vemos un planteo de que en ese momento de que existían en realidad tres variantes diferentes de Aguada, ¿no? Una relacionada a La Rioja, una relacionada al Valle de Hualfín, donde originalmente fue definido, y una oriental más vinculada con Ambato. Pero si ustedes ven este mapa más reciente, aún tomado del libro de González del año 98, que es su mayor compendio, digamos, sobre este tema, acá ya se reconocen alrededor de 18 variantes locales con diferencias. Este es un cambio importante porque pasamos de una visión original de una cultura aguada, unificada y homogénea a esta idea de una cierta temática religiosa que cobra expresiones muy diferentes según los lugares y aparece como un fenómeno bastante más fragmentado de lo que uno hubiera pensado originalmente. Una de las líneas de evidencia que con frecuencia se toma para definir estas variantes regionales del fenómeno Aguada es la cerámica, y ustedes pueden ver acá diferentes variedades de esa cerámica, desde estos grises incisos característicos de Hualfín, pasando por estas vasijas pintadas, hasta estos negros bruñidos y grabados característicos del Valle de Ambato, donde sin embargo se ven, a pesar de las diferencias estilísticas, se puede ver que hay un parentesco, una vinculación en cuanto a elementos desde el barroquismo hasta los temas que se representan, como puede ser el caso del felino, que lo vemos acá plasmado en dos resoluciones estilísticas y técnicas diferentes, pero claramente están hablando de ciertos temas comunes. En cuanto a la cronología, a medida que se han ido realizando fechas radiocarbónicas en sitios arqueológicos Aguada de diferentes regiones, se ha podido constatar que así como el fenómeno no es unificado en el espacio, tampoco es estrictamente contemporáneo en los diferentes lugares. Lo que ustedes ven acá, estas barras que tienen el centro en negro, representan el conjunto, la sumatoria de fechados radiocarbónicos disponibles para el momento en que Gordillo escribió esta compilación en el año 2007, mientras que las que tienen barras en gris representan conjuntos de fechados anteriores, algunos de los cuales realizados en los 80 o en los 90, sobre todo a principios de los 90, que para algunas regiones ustedes verán que presentan distribuciones temporales bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, este es un caso notable en el caso de Ambato, por ejemplo, y en el Valle de Catamarca, donde ustedes pueden ver que las dataciones más antiguas, también acá en Bañados del Pantano, las dataciones más antiguas hechas anteriormente, digamos, daban mayor antigüedad que los conjuntos de dataciones realizadas más recientemente, debido a una serie de problemas que se discuten en este y otros trabajos sobre los métodos de laboratorios. Pero esto significa dos cosas que quiero puntualizar. Actualmente entendemos que el rango cronológico de Aguada es mayor que el que había anticipado en su momento González, y va entre alrededor del 600 o 500 a lo sumo de la era, y en algunos lugares se extiende, como ustedes ven acá en los valles de La Rioja, hasta pasado el primer milenio, casi hasta pasando el año 1300. Y lo segundo que nos muestra este gráfico es que en algunos lugares tiene distinta cronología. Por ejemplo, comparen la zona de Antinaco, la Cuestecilla, con Vinchina. Ustedes ven que tiene una distribución cronológica bastante diferente, o Vinchina con, por ejemplo, Ambato. Lo cual nuevamente abona esta idea de fragmentación, o de que no se trata de un fenómeno, una sociedad, una formación política unificada, sino un fenómeno que incluso se va dando en diferentes momentos no estrictamente contemporáneos en distintas regiones donde ocurre. Desde un punto de vista tecnológico, otro de los elementos que caracteriza a Aguada es la metalurgia, una metalurgia que parece más compleja y con algunos logros técnicos notables, y este ha sido uno de los elementos que ha abonado la idea de una considerable complejidad asociada a este fenómeno. Acá vemos algunos de estos ejemplos, como son estas hachas, que se consideran, probablemente después vamos a hablar, pero verdaderos emblemas antes que artefactos utilitarios, sea para
cortar, digamos, hachar o armas más bien como emblemas o cetros, que en algunos casos tienen incluso representaciones iconográficas muy similares a las de la cerámica o el arte rupestre, que lo vinculan con esa iconografía característica. También se ha asociado, y habitualmente se lo hace en la literatura, estos discos, estos complejos y técnicamente muy sofisticados discos de bronces. Acá ustedes ven el ejemplo del disco Lafone y Quevedo, que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales. Pero el problema de estos discos es que en realidad ninguno de ellos tiene estrictamente asociación arqueológica como para poder precisar su antigüedad y sus vinculaciones contextuales. Han sido atribuidos a Aguada sobre todo por la aparición de partes de la iconografía, como pueden ser, fíjense, estas figuras, estos zoomorfos con manchas que se podrían relacionar a los felinos Aguada. Sin embargo, muchos de estos discos también tienen una serie de elementos iconográficos que remiten a descripciones de la época de la conquista española de lo que era la deidad solar o el Punchao en los Andes centrales, lo cual sugiere que tal vez podrían ser más tardíos. Y de hecho, este disco y algunos otros que se conocen en colecciones proceden de sitios incaicos. En este caso, el de Lafone Quevedo viene de Potrero Chaquiago, que hasta donde se conoce es un sitio incaico en la zona de Andalgalá. O sea que hay un fuerte cuestionamiento actualmente sobre la verdadera antigüedad de estos discos. Deberíamos tomar antes bien estas hachas de la izquierda como más representativas de la metalurgia aguada. La economía asociada con Aguada tiene esa variedad que también ya veíamos de alguna forma en las épocas anteriores del primer milenio en el noroeste argentino, con una gran diversidad de prácticas que varían regionalmente según la disponibilidad y las ofertas locales. Vemos por una parte una agricultura que tiene características técnicas bastante sofisticadas en términos de aterrazado, canales de riego, reservorios de agua, aunque recordemos también que había tecnologías hidráulicas para la agricultura bastante sofisticadas desde principios del primer milenio, como vimos en la unidad 6. Sin embargo, por otro lado, se encuentran ya variedades de algunas plantas cultivadas como el maíz, distintas variedades que están mostrando ya como una agricultura más sofisticada y más precisa en función probablemente de diferentes usos culinarios, a lo que se suma en esta horticultura o agricultura ya por la escala que asume en estas comunidades. El poroto también es otra especie cultivada, el zapallo, el maní, el amaranto. También hay prácticas ganaderas, a pesar de ser ambientes de valle, la ganadería tiene una considerable importancia, no solo en los desechos como evidencia de consumo, sino también ocasionalmente aparece en la iconografía y vamos a ver que está también vinculada al tráfico de caravanas a larga distancia. Esta ganadería, interesante notarlo, los estudios de isótopos estables sobre huesos de camélidos muestran que hay una tendencia a integrar la alimentación de los animales con los cultivos, en el sentido de alimentar los animales o con forrajes cultivados, incluso maíz, por las señales isotópicas que muestran plantas de patrón fotosintético C4, que es característico del maíz, sino también probablemente por el aprovechamiento de los desechos del cultivo después de la cosecha que quedan en los rastrojos, es decir, largar los animales como se hace actualmente etnográficamente, es muy común en el norte argentino, cuando después de la cosecha se largan los animales para que coman los restos que han quedado del maíz o de la quinoa, de lo que sean los cultivos, la vegetación, y de paso abonan la tierra para el próximo ciclo de cultivo. También mantiene su vigencia la caza y la recolección con consumo sobre todo en los valles de Algarrobo y Chañar, cuyos frutos tienen un enorme valor alimenticio, incluso se emplean en la preparación de bebidas fermentadas, como lo han visto en los prácticos. Y en términos de los radios de captación de recursos, algunos de estos sitios investigados en el Valle de Ambato están consumiendo habitualmente en áreas domésticas recursos que se distribuyen en un área máxima de una jornada desde los sitios, a lo cual hay que sumar el tráfico de larga distancia.
Y algunas de las principales evidencias de este tráfico a larga distancia, más que la presencia de muchos objetos alóctonos en los sitios aguada, es la presencia de materiales aguada en lugares distantes, como ocurre con estos dos objetos encontrados típicamente aguada por su iconografía felínica, una túnica y este vaso quero de madera con un felino, que fueron encontrados en tumbas de San Pedro de Atacama, nuevamente en Chile, donde la preservación de este tipo de material es excepcional, mucho mejor que en la región valliserrana del noroeste argentino, de donde no se conocen ningunos textiles, por ejemplo. Otro elemento está dado por la iconografía, por ejemplo la cerámica, que a veces representa estas caravanas de llamas, como ustedes ven en el registro superior, un individuo llevando atadas por cabestros una serie de llamas, probablemente en una escena de caravaneo. Deteniéndonos entonces más en la iconografía, aquí les quería mostrar un poco la diversidad de representaciones del felino, esto sobre todo en los materiales cerámicos negros bruñidos y grabados de Ambato, donde vemos un estilo característico de representación del felino, y también vemos en algunos casos algunas similitudes tan grandes entre los diseños de distintas vasijas que casi uno diría que acá hay una regimentación o una especialización, una estandarización. Algunos creen ver en estos diseños que es bastante diferente al tipo de variabilidad de la que hablábamos para las cerámicas en general del primer milenio, los estilos más tempranos, como podían ser Ciénaga, por ejemplo, Condorhuasi, Candelaria, etc. En otros casos vemos acá algunos como la adición de elementos, partes, por ejemplo en este caso estas fauces del felino, pero combinación con lo que parecen ser representaciones de aves, pero a su vez la repetición de esas fauces en las extremidades de estas otras criaturas fantásticas que habían llevado en su momento a Bowman a llamarle draconiana este estilo porque imaginaba que representaban dragones. En cualquier caso es claro que no son solo descripciones de animales concretos, sino que están reflejando toda una mitología, una serie de animales que son fundamentalmente fantásticos. Además de otras versiones que vemos acá del felino en piedra, en un recipiente de piedra, otros animales representados con menor frecuencia, pero consistentemente presentes, son las aves, como ustedes ven en este tortero de hueso representado a la izquierda, o las serpientes, que acá vemos graficadas en diferentes tipos de objetos. Y como dijimos al comienzo, el otro, aparte del felino y otros animales, el otro gran protagonista de la iconografía aguada es este guerrero o sacrificador, que como ustedes ven en los registros de la izquierda, incluye versiones donde además de complicados atuendos y tocados cefálicos, este personaje está llevando estas haces de saetas, de dardos, y en algunos casos representaciones de estos lanzadardos o estólicas o atlatl que característicamente lleva. En otras representaciones está portando estas cabezas trofeo, a veces algunos escudos e incluso hachas y cabezas trofeos y escudos. Y esta idea asociada a esta idea de que, me refiero a esta imagen de la cabeza trofeo y el hacha asociada a el fuerte énfasis en lo religioso, ha llevado a concebir esta imagen o este personaje como un sacrificador, imaginándolo que esto está aludiendo a actos que tendrían lugar en el contexto de ciertas ceremonias religiosas. Aunque, a decir verdad, si uno toma el ejemplo de Guamán Poma de Ayala, que como ustedes saben a principios del siglo XVII, este cronista mestizo, escribió una extensa carta ilustrada al rey, en los dibujos que hace Guamán Poma, cuando presenta una imagen muy similar, ven este personaje con su atuendo, digamos, y su escudo, hacha y cabeza trofeo, le llama Auca Camayoc, que estrictamente en quechua es guerrero. O sea, a los ojos de un cronista
parcialmente andino, digamos, esto alude a un guerrero antes que a la figura de un sacerdote. Otra característica asociada a la religiosidad aguada es el consumo de alucinógenos, y hay que recordar que en gran parte de estos valles donde se encuentran los sitios aguada prospera el cebil, o sea que este era un bien que estaba directamente accesible o a corta distancia era accesible para estas poblaciones y que en esta época probablemente sería fundamentalmente fumado. No tenemos evidencias concretas de inhalación de alucinógenos en esta época, parece ser algo posterior, recién a fines del primer milenio, o si miramos San Pedro de Atacama, donde hay una mejor conservación de los implementos de madera para consumo de alucinógenos, algo que recién allá aparece a mediados del primer milenio. Bueno, está pendiente qué importancia podía tener las bebidas versus el fumar versus el inhalar en el contexto de estas prácticas relacionadas con aguada. La importancia del consumo de alucinógenos y posiblemente del chamanismo como una institución asociada está también reflejada en la iconografía, como ustedes pueden ver a la izquierda en este registro iconográfico de cerámica tomado de un trabajo de Gordillo. Ustedes pueden ver en la parte a la izquierda, en la parte superior, este personaje tiene un rostro humano y el mismo personaje parece a continuación de irse transformando en un felino, ir apareciendo las fauces y los colmillos, como aludiendo a esta transmutación física del personaje. Otra forma que alude a esta idea de la transmutación del humano en felino está dado por la representación del alter ego o estas máscaras de felino sobre este personaje humano que en este caso está llevando probablemente un hacha y una cabeza trofeo en sus manos. Este también es un motivo que aparece en el arte rupestre, como es el caso de la tunita en la Sierra de Ancasti, y ya vamos a ver otros sitios de esta zona, que está al oriente, donde los bosques de Seville son realmente una de las formaciones dominantes locales, donde ustedes pueden ver este personaje con algunos atributos felínicos como estas orejas, o acá vemos las fauces, y con otros elementos de un atuendo y elementos como nuevamente los dardos y el lanzadardo en otra mano, aparentemente en un proceso de danza o tal vez en algún tipo de otro tipo de reacción corporal que puede estar asociada con esto. Y con esto me refiero a las piernas flexionadas, que acá ustedes pueden ver, es una característica notable en todos estos individuos de este panel de la Salamanca. Todos tienen esta posición o en cuclillas o con las piernas flectadas, además de aparecer este gigantesco felino representado en la escena. Pasando el registro de los asentamientos, ustedes pueden ver que hay significativas diferencias con la vivienda más característica de los siglos anteriores en el noroeste argentino, que eran viviendas más simples, donde veíamos básicamente plasmada el grupo doméstico corresidente. Acá vemos grupos corresidentes más complejos, las formas rectangulares, cuadrangulares, de diferentes formas, son las que predominan, alternándose en lo que pueden haber sido recintos de distintas funcionalidades, espacios más abiertos, patios o de reunión de diferentes grupos, que también varían según la región, así como variaba la cerámica y otros elementos de la cultura material. Acá vemos dos ejemplos de viviendas para el valle de Ambato a la derecha, pero vemos la misma idea, o sea, conjuntos residenciales complejos con numerosas habitaciones de diferentes tamaños y probablemente funcionalidades, que se distribuyen con gran densidad, como ustedes ven en el mapa de la izquierda, donde cada puntito rojo es uno de estos sitios, que aparentemente forman tres grandes agrupamientos a lo largo del valle. Un análisis realizado por Lagens en el Valle de Ambato sobre esos mismos datos de prospección está representado acá en el mapa a través de puntos que en función de su tamaño
representan diferentes jerarquías de los sitios prospectados, ¿no? Entonces reconocen 4 jerarquías de tamaño, desde los pequeños, que son los puntos más pequeños, que representan unidades domésticas aisladas, sitios medianos, que son entre 2 y 4 familias en estrecha cercanía, a sitios grandes donde además de varias unidades domésticas tenemos algún espacio público diferenciado, y finalmente sitios muy grandes que se caracterizan además por un mayor número de viviendas, por centros ceremoniales ya más complejos, y vamos a ver cómo son estos centros ceremoniales. Entonces, bajo la premisa de que estas diferencias en el tamaño y en la presencia de espacios públicos en los sitios representan jerarquías que por lo tanto están representando comunidades locales o comunidades políticas ya que exceden lo estrictamente local o la vecindad inmediata de cada vivienda. Lagues plantea entonces que existen 3 grandes comunidades políticas regionales dentro del contexto del valle. Observen acá la escala en el mapa, que es de 1 kilómetro, es decir, no estamos hablando de enormes distancias, ¿no? El desarrollo total del valle en este caso tiene menos de 10 kilómetros, ¿no? Pero dentro de esto vemos una gran densidad de población, y también vemos estas jerarquías de asentamientos que sugieren la existencia de al menos 3 unidades o comunidades políticas dentro del mismo. Uno de los sitios ceremoniales que caracterizan a los sitios muy grandes, según el planteo de Lagens, mejor estudiados ha sido la iglesia de los indios o la Rinconada, estudiada por Gordillo, y acá ustedes ven una representación axonométrica del sitio donde vemos, además de estos conjuntos que pueden haber sido habitacionales, de la residencia de un grupo de alguna forma estrechamente vinculado a estas actividades ceremoniales, vemos una gran plaza o espacio público flanqueado por este montículo artificial construido, y recorremos esta tradición de la arquitectura ceremonial de montículos que viene de Tafí y seguía en Alamito. Recuerdan el planteo de Tartusi y Núñez Regueiros, que en este caso este montículo está bastante elaborado en el sentido de que tiene paramentos, tiene muros, está construido para mantenerlo, digamos, tiene una elaboración arquitectónica mayor, e incluso contempla una rampa de acceso. No se trata de montículos muy grandes, desgraciadamente no hay una escala, pero la altura mayor que pueden tener este montículo es de alrededor de 2,5 metros, 3 metros en su mayor altura. Esto para darle que no estamos hablando de una arquitectura de la escala monumental que podemos conocer para lugares más al norte, en los Andes, pero claramente acá hay una arquitectura religiosa elaborada que incluso, más allá de que no conocemos los detalles de las prácticas, de los ritos realizados aquí, claramente implica en la arquitectura posiciones asimétricas en relación al rito, ¿no? Donde hay un público que ocupa la plaza y que de alguna forma en ciertos momentos, al menos del rito, está contemplando simplemente ciertas acciones o contemplando desde el público, digamos, y hay una escenografía donde solo ciertos individuos participan. O sea, hay asimetrías en el desarrollo del rito que están claramente inscritas en este entorno construido. Además, hay que recordar, este sitio al momento de su abandono fue enteramente quemado, por lo que se han encontrado sobre los pisos. Hay gran cantidad de desechos, lo que se llama desechos de facto, es decir, artefactos totalmente utilizables, enteros, que han quedado ahí abandonados al momento de un incendio masivo que probablemente fue un acto ritual de abandono. Es decir, este realmente es un sitio potente que para ser abandonado requirió un protocolo ritual sumamente elaborado, pero que ha permitido también tener mucha información sobre las actividades aquí realizadas. Como ocurría con la cerámica y la arquitectura doméstica, donde señalábamos que en diferentes valles o regiones dentro del área de dispersión de Aguada había grandes variaciones, también hay variaciones en la arquitectura ceremonial. Este es el caso del montículo de Choya 68 en el Valle de Catamarca, excavado en su momento por Rex González y Marta Baldini.
donde ustedes pueden ver es otro diseño diferente. Ustedes ven el montículo tiene como estos muros escalonados, ¿no? Han creado como un montículo escalonado. Acá vemos en corte cómo tal vez representa diferentes expansiones o adiciones al montículo, donde algunos de los paramentos anteriores quedaron incluidos dentro de lo que es el relleno de la estructura. Fíjense las fechas bastante tardías. Estamos hablando, comparados con las fechas de el sitio de la Rinconada o Iglesia de los Indios, estamos hablando de fechas bastante más tardías. Otra expresión también ritual, vamos a decir, en la medida en que no la entendemos, relacionado a esto son estas estrellas. En este caso está reconstruida ahora para la visita turística, pero básicamente es una reconstrucción basada en una especie de geoglifo o instalación polícroma que existían, estos diseños estrellados cuya función realmente no se conoce aún, pero que están limitadas a esta zona del Valle de Vinchina, en el norte de La Rioja. Siguiendo con esta revisión de la variabilidad de aguada en diferentes valles, si seguimos al sur, al Valle de Antinaco, el sitio La Cuestecilla, fíjense, tiene también un planteo arquitectónico totalmente diferente a los que venimos viendo, bastante disperso. Dentro de este lugar ven los conjuntos arquitectónicos bastante dispersos, y hay un tema hasta qué punto son todos estrictamente contemporáneos, pero donde existen diferentes expresiones de arquitectura ceremonial que ya vamos a ver y que está marcada acá, destacada en rosa. Vamos a ver estos tres. Acá tienen sus detalles. Vemos entonces nuevamente, acá tenemos las diferencias. Acá tenemos una de estas reconstrucciones de estas plataformas. Vemos acá en planta abajo a la izquierda y en la parte superior una reconstrucción ideal, axonométrica, de cómo se habría visto el lugar. Al centro, en la parte superior y a la derecha, vemos otro ejemplo. Fíjense, con estas dos plataformas cercanas a una vivienda, y a la derecha abajo vemos un complejo ya más elaborado, con mayor número de estructuras techadas y también con su estructura ceremonial. Todas estas distribuidas en un mismo sitio, lo cual empieza a dar esta idea hasta qué punto esta arquitectura religiosa está captando a asistentes de un área muy grande, o son espacios ceremoniales que están vinculados a grupos bastante acotados locales. Es decir, una vivienda en algunos de estos casos pareciera, o algunas viviendas vecinas, pero como si se repitiera estos módulos que vincula a varias viviendas con un escenario de carácter religioso. Pasando a las interpretaciones de carácter social, acá tenemos un poco la postura que tiende a ver una gran desigualdad y centralización en Aguada, inaugurada por José Pérez Goyán y heredada y seguida por Lagens más recientemente. En la versión de Pérez Goyán, y ustedes tienen su trabajo sobre el jaguar en llamas como parte de la bibliografía, él veía que la Aguada lo veía como una sociedad fuertemente centralizada que abarcaría de gran parte del noroeste argentino, y de hecho él fue quien primero propuso llamar este periodo medio periodo de integración regional, con esta idea en el noroeste argentino. Entonces él veía que esa centralización y desigualdad asociada a una sociedad de tipo de jefatura por primera vez en la secuencia del NOA, estaba vinculado a una desigualdad hereditaria basada, por una parte, en el control de la producción. A través, él veía control de la producción en estas obras de riego que se ven en el Valle de Ambato. En segundo lugar, él pensaba que había un control de esta élite, de un tráfico interregional que alcanzaría hasta San Pedro de Atacama, es decir, cientos de kilómetros de distancia, y que estaría principalmente asociado con el intercambio de sustancias alucinógenas como parte, entre otros bienes de prestigio o riqueza, digamos, controladas por estas élites, y por un control ideológico vinculado tanto al culto de los antepasados como a estos sacrificios humanos y al chamanismo vinculado al consumo de alucinógenos. Lagens ha tenido lecturas un poco más afinadas, de donde rechaza el concepto de jefatura como algo
como un tipo, como un concepto apropiado para concebir este tipo de sociedad, y también ha renunciado a esta idea de una centralización de gran parte del NOA, sino que lo aplica analiza el caso de las comunidades del Valle de Ambato, concretamente asociadas al fenómeno Aguada. Entonces, en este caso, ya acotando a la segunda mitad del primer milenio, él habla de una sociedad compleja, en el sentido de diferenciada horizontalmente, heterogéneamente, pero también verticalmente, con jerarquías hereditarias. ¿Y cuáles son las bases que toma para esto? Es decir, ya no hace una lectura tipológica, sino que va considerando una serie de atributos arqueológicos específicos y trata de caracterizar la sociedad a partir de lo que el registro mismo nos está avalando, ¿no? Como lo hemos planteado desde el comienzo en esta discusión de los procesos sociales. Entonces, él por una parte lo primero que ve es un aumento en la cantidad de habitantes, y es notable en base a esa prospección. Vimos los mapas del Valle de Ambato y una gran cantidad de población claramente en el valle, y su concentración en aldeas. Acá claramente vemos conjuntos de estructuras que evidentemente en algún momento al menos son contemporáneas y están funcionando unas en relación a otras y con vecinos bastante cercanos dentro de este valle. Por otro lado, ve una intensificación en el uso y explotación de ese ambiente local del valle, expresión de lo cual serían, por ejemplo, estas obras de regadío asociadas directamente a esta población bastante densa ya, y también incluso esta asociación de la ganadería con la agricultura hablaría de una intensificación, como sacarle el mayor provecho posible al cultivo, también transformándolo de alguna forma en productos animales. Por otra parte, señala una diversificación de roles sociales que uno de los planteos es que podría estar relacionada a estas tecnologías muy sofisticadas como la cerámica de excelente factura y estos indicios como de una estandarización en la iconografía, por ejemplo, o tal vez en la metalurgia, esta sofisticada metalurgia que podría apuntar a que tal vez algunos especialistas tecnológicos podría haber, o también en la aparición de ciertos especialistas religiosos, una religiosidad tan compleja como la que muestra esta iconografía, podría estarnos hablando de cierta especialización en roles de tipo religioso. Es en base a esto que propone que existían desigualdades económicas en el acceso a bienes y políticas, en sentido de capacidad de gobernar estas comunidades locales ya que exceden a la unidad doméstica y que están integrados probablemente en función de participar de una religiosidad común. Ahora, en el trabajo donde uno de los trabajos donde discute esta problemática Lagens y que ustedes tienen como bibliografía obligatoria de la unidad, trata de cotejar los indicadores arqueológicos concretos que tenemos en términos de homogeneidad o desigualdad. Trata de ver en qué medida nos están hablando de diferenciación y de homogeneidades. Por una parte ve elementos de homogeneidad, por ejemplo las técnicas constructivas son similares, salvo los sitios ceremoniales que claramente tienen un diseño, una elaboración diferente, la arquitectura doméstica es muy homogénea. Y por otro lado, si bien la cerámica es muy sofisticada, muy elaborada, es notable que está presente en todos los sitios y hasta en los contextos domésticos. Es decir, no hay una distribución desigual de esta cerámica, sino que es la cerámica que está presente en todos los ámbitos de la vida, hasta la vida cotidiana. Sin embargo, toma algunos otros indicadores como apuntando hacia una cierta desigualdad en estas comunidades. Por una parte, hay cierta mayor porción de ese aguada negro pulido, que es donde estaban grabados estos iconos felínicos, tiene una representación ligeramente mayor en los sitios grandes. Es decir, no es que no estén en los sitios domésticos, sino también en los más grandes, aquellos que se caracterizaban por tener arquitectura ceremonial, parece ser algo más frecuente. Además está esto de la sofisticación y la estandarización de la cerámica, que podrían, como les decía, señalar en torno a estar apuntando hacia una diferenciación. Por otro lado, interesante, asocia la presencia de esta cerámica con esta iconografía hasta en los contextos sociales, en la medida en que la iconografía esté remitiendo
a ciertas comunidades ya de mayor tamaño, ciertas comunidades políticas. Y en la medida en que esas comunidades políticas estén de alguna forma gobernadas por un número reducido de personas, y más si todavía si esas posiciones de autoridad son hereditarias, entonces cabe pensar que de alguna forma esta iconografía que penetra hasta el ámbito doméstico, está hablando de una iconografía que atraviesa, que está reproduciendo estos principios cosmológicos que dan legitimidad a la autoridad, los está introduciendo hasta el mundo doméstico. O sea, uno podría hacer una lectura más compleja, la que se hace habitualmente con los bienes de prestigio. Es decir, si este tipo de iconografía está en todas partes, de algún modo los mensajes que sustentan la desigualdad política están presentes en todo momento, ¿no? Sería otra forma de... Una lectura me parece interesante porque habla de lo discursivo, es decir, no que la cultura material es simplemente un reflejo de la sociedad, sino que actúa activamente, reproduce ciertas formas de entender el mundo que a su vez son funcionales a ciertos órdenes políticos del poder. Otro elemento que habla de una integración superior a la doméstica son estos grandes sitios ceremoniales, ¿cierto? Que en el caso de Ambato veíamos que había definían tres núcleos. Por otra parte, esta asimetría que se ve en el desarrollo de los eventos rituales. Es distinto a lo que veíamos en estos sitios rituales, por ejemplo, las tumbas o los monolitos en las unidades domésticas del Valle de Tafí, o estas llamas sacrificadas en los campos de cultivo, donde podemos imaginar a las familias o a todos los participantes simétricamente participando del rito, un poco como en las celebraciones de la Pachamama del día de hoy, que son claramente igualitarias. Acá vemos un escenario ritual jerarquizado, donde hay ciertas funciones, ciertos especialistas y no cualquiera accede a los diferentes pasos del rito. Y lo otro elemento son esos emblemas de autoridad, como las hachas, por ejemplo, que podrían estar refiriendo directamente a ciertas autoridades políticas ya formalizadas. Y acá les quiero mostrar dos de estos emblemas. Uno es acá el de la derecha, por ejemplo, que es este ornamento hecho de oro que ustedes ven, tienen estas como entre serpientes con cabezas felínicas, ¿cierto? Y acá vemos en una parte iconográfica cómo está representado, cómo tal vez esto era una especie de máscara o adorno o diadema o adorno facial que podía ser utilizado y que podrían estar marcando claramente ciertas posiciones de autoridad. Es realmente sumamente elaborado. Y acá a la izquierda, esta vasija que ustedes ven de este personaje, nuevamente con ciertos tatuajes en la cara que nos recuerdan lo que acabamos de hablar y cierto ornamento en el pecho, pero fíjense cómo está marcando este individuo en esta posición sentada. Y esto es interesante porque en la época de la conquista española, claramente la posición, el gesto de estar sentado era un diacrítico, un elemento distintivo de las autoridades étnicas, ¿no? De hecho, el Inca, por ejemplo, por eso lo llevaban en andas, porque se entendía que el cuerpo de la autoridad de alguna forma era una metonimia de lo que era el cuerpo social en su conjunto. Entonces, la salud, la seguridad, la quietud del gobernante de alguna forma era una garantía de la estabilidad y del bienestar de la comunidad política en su conjunto, ¿no? Por eso el Inca era llevado en andas, porque que el Inca se moviera o se pudiera tropezar, por ejemplo, o se moviera rápidamente, era algo que podía amenazar la estabilidad de toda la sociedad imperial, ¿no? Entonces esto de la inmovilidad del líder y la posición sedente, era algo que reiteradamente es marcado, ¿no? Mientras el líder estaba sentado, todos los demás personas de menor jerarquía política estaban parados, ¿no? Entonces esta vasija que está enfatizando la posición de este personaje sentado podría estar ya marcando tempranamente este gesto que denota la autoridad. Otras serían, como decíamos, estas hachas entendidas como cetros, podrían ser otro tipo de emblema, y nos podría estar hablando que este guerrero o sacrificador en realidad está denotando una persona de autoridad, más que un sacerdote, tal vez una autoridad civil y que está marcando
esta jerarquía, este rango, a través de un elemento que alude a un ciclo mitológico, por ejemplo, que de alguna forma es aludido en las prácticas religiosas. Y como contrapunto a esta línea de interpretación, les quiero presentar el argumento de Pablo Cruz, que en este trabajo, que también tienen como lectura obligatoria, de modo que puedan tener diferentes perspectivas sobre los mismos fenómenos, él plantea en su lugar que se trata de sociedades heterárquicas, igualitarias y descentralizadas. Y acá he sintetizado un poco sus argumentos en contraposición a los que planteaba Pérez, que les mostraba en una imagen anterior. Entonces, contra la hipótesis de Pérez de que estas élites de los señoríos controlaban la producción, dice que en realidad las estructuras de riego, si uno las observa atentamente, son obras totalmente descentralizadas, es decir, andenería que puede ser construida y gestionada en forma totalmente independiente, ¿no? Y recordemos que hay buenas razones para pensar esto. Recordemos aquellos casos de Tebenquiche o de Laguna Blanca que habíamos visto en clases anteriores, donde lo que parecía un sistema de riego muy complejo, en realidad cuando uno lo analizaba funcionalmente, era claro que había sido construido y desarrollado en forma modular, en pequeños tramos, y podía ser gestionado en forma descentralizada por los distintos grupos domésticos. Probablemente incluso estos son sistemas más simples desde ese punto de vista, aunque puedan ser extensos en alguna medida. Y por otro lado, puntualiza esto que también señala Lagens, esta idea de que en realidad aquellos bienes que se consideran como expresión de riqueza o que denotaban una posición de élite, como la cerámica muy elaborada, están presentes y son ubicuos en los contextos domésticos. O sea, no hay un control de estos bienes. No sería el caso de los metales, que claramente son mucho más escasos, más contados. Contra esta idea de un control del tráfico que planteaba Pérez y que ya habían planteado Tartusi y Núñez Regueiro también en relación al aramito, lo primero que plantea es la imposibilidad de controlar la circulación de alucinógenos. Controlar en el sentido de excluir la capacidad que siempre un poco en este imaginario neovolucionista de las élites, la idea de controlar es la capacidad de las élites de impedir que todo el mundo acceda, a menos que a través de la mediación y del el endeudamiento y la subordinación que supone el acceder a los bienes. Dice, contra esto en realidad los alucinógenos son ubicuos, los árboles de Seville son ubicuos en la zona, en estos valles, por lo que cómo podrían estas élites impedir que la gente accediera a un bien que se da naturalmente en la zona. Y por otro lado, esto yo agregaría, sí, es realmente poco creíble la idea de que estos grupos de algunos valles puedan controlar el tráfico caravanero, ¿no? En realidad, en una geografía como la de los Andes, con vastas extensiones desérticas, totalmente despobladas, montañosas, y conociendo a los pastores y sus caravanas, realmente la idea de que alguno de estos poderes puede controlar circuitos de tráfico es totalmente insostenible, ¿no? Como lo argumentaba un poco en aquel trabajo sobre el hechizo de los emblemas. E incluso para llegar a cualquier destino en los Andes hay más de una vía, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy, a pesar de las fronteras nacionales, la tecnología de vigilancia, satélites, gendarmería, puestos fronterizos, hay un contrabando increíble y sumamente activo en la frontera tripartita entre Bolivia, Chile y Argentina, incluyendo pastores que pasan con caravanas, trasladando hojas de coca, por ejemplo, pero también electrodomésticos, personas. Realmente pensar entonces sociedades de esta escala y con esta tecnología podían controlar como para impedir la circulación de bienes, realmente es poco creíble, es como un anacronismo, es trasladar un imaginario más actual, ni siquiera actual, al pasado. En cuanto al control ideológico religioso, entonces Cruz, contra lo argumentado por Pérez, dice que en realidad estos centros ceremoniales, entre comillas, son numerosos, y esto lo veíamos, por ejemplo, en el caso de la Cuestecilla, en un mismo sitio hay varios de estos escenarios rituales. No es tanto el caso de Ambato, donde no es que haya uno, pero por lo menos parece haber 3 o 4 de los más grandes en estos 10 kilómetros del valle. De todos modos, si hay 3 o 4 no hay un centro, sino que hay escenarios ceremoniales que son
relativamente reiterativos en incluso una misma zona. Entonces acá el problema es tratar de establecer qué tipo de comunidad religiosa es la que está sirviendo o está captando cada uno de estos escenarios para tener una idea de qué escala de comunidad o de sociedad es la que sustenta el presunto poder de estas personas. Por otro lado, señala la ausencia de verdadera monumentalidad, y es cierto, a veces estos montículos son referidos como pirámides o un poco la terminología con que se discute trasunta un poco este imaginario de gran complejidad. Cuando uno lo ve, bueno, son unos montículos que está bien, están marcando una diferencia escenográfica, pero tampoco son obras monumentales en ningún sentido. En cuanto a la centralización religiosa, y puntualiza también que el chamanismo en general, etnográficamente, no está asociado a formas e instituciones centralizadas o de gran desigualdad. Al contrario, los pueblos son sociedades relativamente igualitarias las que practican el chamanismo, ¿no? Si bien el rol del chamán marca una diferenciación horizontal, en el sentido de un rol diferenciado, rara vez este individuo va a ser un especialista desvinculado de las tareas productivas y si bien puede estar dotado de un importante prestigio en su comunidad, rara vez está asociado con formas de acceso desigual a los bienes económicos o estructuras políticas muy complejas. Por otra parte, plantea esta idea de que el sacrificador, llamarle sacrificador ese ícono en lugar de guerrero, como muchas cosas lo indicarían, está como inflando de alguna forma el rol de la religión, planteando como una especie de teocracia, digamos, en algo que puede ser bastante más sencillo. Plantea esto de la ubicuidad de la iconografía plasmada en esta cerámica que se encuentra en todas partes, aunque me parece que acá es válido, interesante la vuelta que le da Lagens a esto de que la ubicuidad de la iconografía habla de la ubicuidad también del mensaje ideológico del deporte, y por lo tanto de la penetración de las bases ideológicas de ese poder, si es que cualquiera sea, ¿no? Y por otro lado, y esto es cierto, el registro funerario que se conoce asociado a Aguada es bastante homogéneo, o sea, no hay tumbas así con grandes ofrendas, siendo que el registro funerario, grandes diferencias han sido comúnmente tratadas en la arqueología como una evidencia, un indicio de desigualdad, cosa que también podría ser cuestionable, ¿cierto? Porque el registro funerario en todo caso es un discurso sobre la muerte o sobre la sociedad a partir de la celebración de la muerte, y no es un reflejo, digamos, directo. No hay que hacer una lectura directa e ingenua, y vamos a discutir un poco más de esto más adelante, pero es importante, de todas formas, sea de una forma o de otra que lo interpretemos, la realidad es que el registro de Aguada no muestra grandes diferencias el registro funerario. Para ir cerrando entonces, volviendo a los tres aspectos o ejes que atravesaban este concepto del periodo medio, su expresión en el caso de Aguada, el cronológico, el de la relación con los Andes centrales y el de la complejidad. En términos cronológicos, hoy sabemos entonces que el fenómeno Aguada tiene una cronología más extendida, un poco más tardía que lo anticipado, y que llega hasta momentos más tardíos, concretamente desde el 500 al 1300 en algunas regiones, pero también que su cronología es diferente entre regiones. Un primer elemento que nos tiene que alertar sobre la falta de una integración, una unidad no solo no en todo el noroeste argentino, porque no se encuentra, por ejemplo, la provincia prácticamente de Salta y en absoluto en Jujuy, o sea que no es una integración del noroeste argentino, pero tampoco ni siquiera de estos valles donde se presenta el fenómeno, lo cual nos hace pensar de una forma muy diferente a como se imaginaba originalmente, que era como un equivalente del concepto de horizonte. Ustedes saben, en las primeras periodizaciones el concepto de horizonte era un fenómeno normalmente iconográfico, estilístico, que se presentaba en un área muy extensa y en una temporalidad muy acotada. Por eso era útil para marcar, bueno, como en la geología, ciertos horizontes estratigráficos, ¿cierto? Como para marcar una temporalidad en diferentes contextos. Bueno, con esta cronología heterogénea, fragmentada y no tan extendida, entonces empieza a perder este perfil de horizonte que se lo quiso, con que se lo quiso dotar en su momento. En relación a los Andes centro-sur, no hay ningún indicio de una relación directa con Tiahuanaco.
a pesar de que hay elementos que son comunes, que hablan de algo común, por ejemplo, la importancia de las cabezas trofeo, la importancia del consumo de alucinógenos, la iconografía del felino. Sin embargo, tengo que recordarles, y lo hemos visto a lo largo de la materia, todas estas prácticas tienen una enorme profundidad local en el noroeste argentino. De hecho, las evidencias más antiguas para todo el continente de consumo de alucinógenos se encuentran en la quebrada de Humahuaca, no se encuentran en Tiahuanaco, por ejemplo. En cuanto a las cabezas trofeos, ya como parte de este culto a los antepasados, existe, digamos, este tratamiento de la cabeza como una parte del cuerpo que de alguna forma retiene la agencia del difunto, o este tipo de prácticas, por no mencionar que localmente, como lo mostraban Tartús y Núñez Regueiro, ya se encuentra presente en épocas anteriores en los propios valles de Catamarca. O sea que tampoco necesitamos recurrir a Tiahuanaco para mostrar esto, sino que es como expresión de una tradición de profundidad temporal, pero local. Y el tema del felino también vimos que estaba presente a principios del primer milenio. Y si queremos ir más atrás, recordemos aquella pipa de Inca Cueva 7 para consumo de alucinógenos, hecha justamente con un hueso de felino. O sea que nuevamente esta idea del felino, el culto al felino, también está plenamente presente en el proceso histórico local. Entonces algunos buscaban que esta relación es indirecta porque tenemos estos bienes Aguada que les mostré en San Pedro de Atacama, ¿no? Donde también hay algunos elementos de Tiahuanaco. Bueno, esto habla de la complejidad de relaciones que mantenía San Pedro de Atacama con diferentes lugares, pero tampoco nos habla de que por esta concurrencia a cientos de kilómetros en San Pedro, que a su vez está 900 kilómetros al sur, en línea recta, de Tiahuanaco, implique una conexión indirecta. Me parece de lo que estamos hablando, estos paralelismos están hablando más de una serie de temas, de mentalidades andinas que tienen una enorme profundidad temporal, y que están emergiendo en diferentes expresiones, fenómenos sociales, culturales en diferentes partes de los Andes. O sea que hay si quieren, una convergencia en estos temas, más que me parece que no hay necesidad de apelar acá a influencias de los Andes centrales, ni indirectas ni directas. Bien, y en cuanto a la red de tráfico, sabemos que existe esta amplia red de tráfico, pero que existe desde épocas de los cazadores y desde el Holoceno temprano la venimos rastreando, pero no hay ninguna razón para pensar que esta estaría gestionada o centralizada desde los Andes centrales, ni siquiera hemos hablado de esto desde un nodo en particular, sino que probablemente era bastante descentralizada en su gestión. Y en relación a la complejidad social y la organización política, entonces, por el momento los indicios de una desigualdad económica son muy limitados, ya que nuevamente sigue presente esta idea de una autarquía local. Quizá me parece que esto habría que profundizarlo más con la información, los indicadores arqueológicos específicos, pero tal vez podamos pensar como que las comunidades locales tal vez están interdependiendo más en términos de su reproducción económica, pero cuando estamos hablando de comunidad local estamos hablando de escalas de unos pocos kilómetros a la redonda, es decir, recordemos si pasamos a la parte política, estas comunidades locales en Ambato eran, ¿cuánto tenían de desarrollo territorial? Estamos hablando de diámetros de 3 kilómetros aproximadamente, quizá, incluyendo los diferentes sitios de distintas jerarquías, sus centros ceremoniales y sus áreas de aprovisionamiento. O sea, son unidades pequeñas. Me parece que acá, y esto en Ambato, donde son uno de los casos más claros de una cierta integración y complejidad política. Probablemente no es el caso en el Valle de Hualfín o en los valles de San Juan, claramente. Pero bueno, me parece que esto es un tema que está abierto y que hay que profundizar si existe alguna desigualdad económica que pueda ser reconocida. Por otro lado, parece haber una integración política, aunque con estas escalas que estamos marcando, estas escalas relativamente bastante más pequeñas que las que se imaginaban en estos planteos de la integración y las jefaturas, ¿no? Y que solo parece estar ocurriendo en ciertas localidades. Y por otro lado, existe claramente, sigue siendo creo que válida esta intuición de González, donde la religiosidad compartida, un culto
que tiene enorme difusión en su momento, con sus variaciones, recreaciones locales, es un poco el eje, el centro de este fenómeno. Y sí, es importante empezar a pensar que tal vez hay como una comunidad religiosa laxamente integrada, con ritos diferentes según las versiones locales. Recordemos cómo varían los lugares en los escenarios rituales en Ambato, en Choya 68 o en la Cuestecilla, por ejemplo. Pero que de alguna forma estos ritos están hablando de un ciclo cosmológico que claramente está relacionado. Entonces, claramente acá, en ese sentido, hay un fenómeno de integración que es fascinante y que merece ser profundizado. Esta es la bibliografía básica obligatoria para tratar este tema en la unidad, donde les recomendaría partir del planteo de Pérez Goyán, el último de estos textos, donde plantea esta visión de una extremada desigualdad y jefatura, ¿cierto? Seguiría con el trabajo de Lagens, que deberían complementar con el de Gordillo, donde va a analizar uno de los sitios ceremoniales vinculados a este planteo de Lagens. Seguiría con el trabajo de Calegari, donde les muestra una aguada diferente en los valles de La Rioja y discute este tema. Y cerraría con un poco las reflexiones críticas de Cruz, como para que tengan todo el espectro de posiciones en relación al tema.